Bueno, chicos, como seguíamos, o sea, como para seguir el hilo de la última clase que tuvimos, zonas de reacciones, o sea, más bien son zonas potenciales de reacciones. Estuvimos explicando un poco la clase anterior en qué consistía, cuál era su criterio, ¿ok? Porque entra dentro de lo que vendría a ser como un pilar dentro de este sistema que ustedes están aprendiendo, de análisis, ¿bien? Entendiendo un poco la idea, pero ya hoy vamos a entrar un poco más en profundidad, ¿bien? Al respecto. Y para entrar en profundidad, básicamente, bueno, estuvimos entendiendo qué era. Vamos a repasar, entender siempre que todo el sistema lo vamos a dividir en grupos de temporalidades, ¿ok? O sea que así como aprendimos estructura de mercado y identificar la estructura en sus diferentes temporalidades y entender un poco el contexto de cada temporalidad que rol juega, bien, en la temporalidad mayor, esto es exactamente lo mismo, ¿ok? O sea, vamos a aprender a identificar esas zonas potenciales de reacción en temporalidades mayores, luego intermedias y luego menores, ¿ok? Con un modo operando, una forma de marcarlas, ¿ok? Entonces, primero que nada, bien, para poder aprender, o sea, para poder identificar esas zonas, vamos a tener que aprender, yo les comentaba en la clase anterior, ciertos patrones de velas, son como formas, figuras de velas, ¿está? O también ineficiencias, que nos va a permitir a nosotros poder identificar cuál es esa área de sensibilidad del precio, ¿ok? Porque eso es lo que nosotros buscamos, es un área de sensibilidad del precio, es decir, en esta área, cuando el precio llegue a esa zona que aún no ha llegado, ¿ok? El precio va a tener una reacción por algo que sucedió en el pasado, ¿ok? Entonces, para marcar esa área de sensibilidad necesitamos aprender patrones y zonas de ineficiencia que ahora voy a pasar a comentarles. Antes me voy a detener acá simplemente un minutito para comentarles lo siguiente. El área de sensibilidad, básicamente la anatomía de la zona de sensibilidad que vamos a estar identificando, está compuesta por tres partes, ¿ok? El open, que vendría a ser el inicio, la apertura, la parte inicial, ¿tá? Siempre va a ser ese lado de donde llega el precio. Yo acá hice un ejemplo alcista, ¿tá? Si fuese un ejemplo bajista es al revés, el open está abajo, ¿tá? Pero básicamente es la apertura de la zona, es el inicio de la zona, ¿tá? Luego tenemos el middle o el medio, es la mitad, y el close, donde cierra, donde es el último punto de la zona de sensibilidad, ¿ok? Ahora, punto importante a identificar es que el open de la zona es el punto más sensible. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que el precio cuando llega a una zona de sensibilidad bien marcada, ¿ok? Hay grandes probabilidades de que reaccione en el open. ¿Por qué? Porque es el punto más sensible de esa zona de sensibilidad. Vale la redundancia, ¿ok? ¿Ah? Es el punto más sensible. Ahora, suele pasar que algunas veces no reacciona en el open y se va al middle, ¿ok? El middle es el segundo punto más sensible de la zona, ¿ok? El middle es el segundo punto más sensible de la zona. Pasa a veces que llega al open, reacciona, luego vuelve, llega al middle y se va, ¿ok? Eso para que lo tengan presente. Y el close, que es como el cierre, es el último punto de esa zona de sensibilidad, pocas veces cuando llega, ¿tá? Pocas veces reacciona, pero si te llega el close hay grandes probabilidades de que eso se dé vuelta. ¿Tá? Comienza a aumentar las, recuerden que esto es un negocio de probabilidades, ¿no? Comienza a aumentar las probabilidades de que se dé vuelta. A no ser que sea una toma de liquidez, que eso lo vamos a ver en el último pilar, cuando vemos liquidez, el punto 4, ¿ok? A veces suele pasar que el precio llega a la zona de sensibilidad, bien, reacciona, vuelve, llega al middle, hace una micro reacción, llega al close, sobrepasa un poquito y después se da vuelta, ¿está? Y básicamente eso fue porque fue una toma de liquidez, pero cuando tengamos toma de liquidez lo vamos a entender más en profundidad, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que aprender a identificar, o sea, esa área de zona de sensibilidad, que va a estar compuesta por los tres puntos, y tener en cuenta que el open es la zona más sensible, luego la segunda zona más sensible es el middle, y por último el close, ¿ok? Básicamente, cuando llega el close, las probabilidades de reacción bajan, ¿tá? A no ser que sea una toma de liquidez, eso lo veremos más adelante. ¿Listo? Ahora, primer punto.
¿qué vamos a empezar a aprender? Bien, para poder marcar esa zona de sensibilidad, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar patrones de velas del pasado, ¿tá? Que nos van a dar esa zona de sensibilidad. Y estos patrones de velas básicamente nos están dando información. Por algo fueron creados, hay un historial ahí, ¿tá? Estos patrones de velas pueden estar compuestos por una vela, por dos velas o por tres velas, ¿tá? Algo importante a tener en cuenta, porque hay una diferencia entre patrones de vela y zonas de ineficiencia o zonas de desequilibrio, es lo mismo, ¿tá? Es que los patrones de velas básicamente son formados por toma de decisiones. O sea, en el momento que se creó ese patrón fue porque en el trasfondo hubo una toma de decisiones por parte de la mayoría de las instituciones involucradas en ese momento. ¿Ok? Básicamente es por eso. O sea, no es por un tema de equilibrio de mercado, sino fue por particularmente es una toma de decisión o una entrada muy grande de capital en ese punto por la mayoría de las instituciones involucradas en ese momento, en un caso alcista, o una salida muy grande de capital por parte de la mayoría de las instituciones involucradas en ese momento, está que en tendencia bajista, ¿no? Recuerden, siempre según la tendencia es, bueno, o los alcistas predominan compradores, bajista me enfoco en el lado de los vendedores, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer estos patrones, ¿ok? Y aprender a marcar su zona de sensibilidad en cada uno de estos patrones. Básicamente van a tener que aprender a memorizárselos, son 7 nada más, o sea, no son muchos, ¿está? Porque es clave en un principio poder identificarlos, ¿está? Una vez que ustedes lo identifican, luego que vamos a hacer es, cuando ustedes los conozcan bien, vamos a aprender a seleccionar y quedarnos con los patrones más relevantes, ¿tá? Porque a veces estos patrones podemos verlo, básicamente en los impulsos, en los retrocesos podemos verlo, pero cuando llega el precio hace reacciones, pero quizás no la que esperamos. Entonces vamos a aprender más adelante a filtrar esto. Pero ahora el primer punto es que ustedes aprendan a conocerlo. O sea, que nos vamos a estar enfocando en estas próximas clases en eso. ¿Bien? Vamos a TradingView y vamos a arrancar por el primer patrón. El primer patrón se llama, bien, permítanme que lo voy a dibujar acá. Déjenme configurar esto, ¿tá? Pero es el patrón pin bar, ¿tá? Patrón pin bar. Vamos a hacer un ejemplo alcista, un pin bar alcista y un pin bar bajista. ¿Ok? Bajista, así. Permítanme. A ver. ¿Por qué no me deja moverlo? Ahora sí. Ahí va. Entonces vamos con el pin bar. ¿Está? El pin bar. El pin bar es un formato de vela, bien, que básicamente está compuesto, por ejemplo, un pin bar alcista, ¿ok? Por un cuerpo de vela pequeño, ¿tá? Esa es la característica del pin bar. Un cuerpo de vela pequeño y una mecha más grande. Las cualidades básicamente del pin bar es entender que la mecha debe de ser más grande que el cuerpo. ¿Qué nos está indicando el pin bar? El pin bar es un patrón de vela compuesto por una vela, pero se dice que es un patrón de presión de órdenes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé la anatomía de la vela y el comportamiento de la vela? ¿Ok? Básicamente lo que sucede acá es que, acá está la apertura, ¿verdad? Hubo un momento en el periodo de esa vela que se estaba formando que esta vela estaba bajista. ¿Ok? Pero en determinado momento comenzaron a ingresar capital, comenzó a entrar dinero, ¿ok? Generando la mecha, que es el rechazo, terminando con un cuerpo alcista, ¿ok? Entonces, el pin bar, ¿está? Básicamente, como es un patrón de presión, la zona de sensibilidad de este pin bar es toda el área de la mecha, ¿ok? Es la mecha nada más, toda el área de la mecha, de principio a fin. Esa va a ser nuestra zona de sensibilidad. ¿Ok? Para entrar más en contexto, imagínense que nosotros tenemos una estructura, algo así, ¿ok? En determinada parte, por ejemplo, de este impulso, se nos crea un pin bar. Entonces lo que va a pasar es que si el precio vuelve, al ser un patrón de presión, es decir, acá ingresó mucho dinero, ¿está?
muchas de las instituciones que causaron esta presión alcista, si el precio llegara a volverse, es decir, que se empezó a ofertar, lo que van a provocar es que el precio nuevamente vuelva a tener una dirección alcista. Es decir, van a inyectar más dinero. Pónganse del lado de estas instituciones. Ustedes, las instituciones promedios ponen millones y millones de dólares. Y si el precio se le vuelve básicamente o sobrepasa, ellos van a quedar negativos. Entonces lo que hacen es volver a invertir. ¿Ok? Volver a invertir dinero. Porque las instituciones... Denme un segundo. Ahora sí, seguimos. Las instituciones, básicamente, lo que hacen es invierten, ellos tienen un portfolio de inversión y siempre lo que hacen es, a ver, denme 2 segundos porque tengo la para acá que está jugando, la voy a sacar para afuera. Ahora sí, volvimos. Entonces, lo que le decía es, las instituciones lo que hacen es, tienen sus portfolios de inversión, tienen estrategias de inversión, cuando estas instituciones invierten parcialidades, ¿ok? Ellos van poniendo parciales, invirtiendo en pequeñas cuotas, con una gestión de capital X por parte de ellas, ¿ok? Entonces, cuando el precio vuelve, ellos lo que hacen es vuelven a reinvertir, ¿está? Pero ¿a dónde? En el punto de presión. Sabemos que en la mecha de un pin bar es donde hubo la mayor cantidad de órdenes que ingresó a mercado. ¿Está? Entonces, la zona de sensibilidad de este pin bar va a ser toda el área de la mecha. Bien, muchas veces, por ejemplo, esto es un ejemplo de un pin bar alcista, ¿ok? Pero a veces solemos tener así, por ejemplo, ¿tá? Que la vela que se abrió, se fue en venta, hubo presión, pero nos queda cuerpo de vela en ventas, ¿ok? Bien, acá tenemos que tener presente una tendencia alcista. ¿Tá? Siempre el pin bar alcista, en tendencia alcista, va a ser más fuerte que el pin bar bajista en una tendencia alcista, ¿ok? Siempre. Entonces, las tendencias, esto es una característica, en las tendencias alcistas los vamos a buscar pin bars alcistas, ¿ok? Es decir, que cierren en compra. En el caso de un pin bar bajista es lo mismo. Lo único que es al revés, la mecha está arriba, ¿ok? Lo que nos está diciendo es que en algún momento, en el periodo de la temporalidad que estamos viendo, del pin bar, en algún momento, hubo predominancia de compradores y luego hubo una extracción de capital, vendieron en ese periodo de tiempo, cerrando un pin bar, cuerpo chico, mecha grande. O sea que en la mecha hubo presión bajista, muchas órdenes de venta. Ahí tenemos nuestra área de sensibilidad, ¿ok? En el área, básicamente, de todo lo que vendría a ser la mecha del pin bar. Y sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos una tendencia bajista, ¿ok? Hace su retroceso, nos forma un pin bar, el precio se va. Cuando vuelva, ¿está? Y llegue a nuestra zona de sensibilidad, va a haber una reacción. ¿Por qué va a haber una reacción? Porque hubo, como yo les decía, acá hubo cierta toma de decisiones de las instituciones involucradas en ese momento, de la mayoría de las instituciones involucradas en ese momento. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace que genere esa reacción. ¿Está? Y el área de sensibilidad va a estar en la mecha. Esto es el pin bar. Tenemos dos pin bar, el alcista, tendencia alcista, y el bajista, con una tendencia bajista. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar alguno. ¿Está? Como para que vayan entendiendo. A ver si vemos algún pin bar. Bien, a ver, denme 2 segundos. Vamos a buscar pin bars, pin bars, pin bar. Por ejemplo, miren acá. Acá hubo un pin bar. Acá hay un pin bar. Ahí está su zona de sensibilidad. ¿Está? El precio llegó, cayó, dejó un pin bar, reaccionó, vuelve a la zona de sensibilidad, ¡pum! Reacciona. ¿Ok? Eso es un pin bar alcista. Por ejemplo, acá tenemos un pin bar bajista. ¿Ok? Su zona de sensibilidad, presión. Acá hubo mucha presión de venta. ¿Ok? Fíjense que el precio, luego que deja la mecha, provoca una reacción con una ruptura de mínimo.
¿ok? Cuando vuelve al open, en este caso, recuerdan que el open es la zona más sensible, en este caso reaccionó en el open, cae nuevamente, ¿ok? Todo nace a partir de un pin bar. ¿Por qué? Porque en este periodo, en este momento, cuando se estaba formando, o sea, ahí hay instituciones involucradas, ¿ok? Entonces, en ese momento, cuando se forma el pin bar, lo que sucedió fue que en algún momento hubieron compradores, pero después predominaron los vendedores, ¿tá? Y el precio se va, ¿tá? Pero recuerden que esto es una batalla constante entre compradores y vendedores a nivel institucional y los retails metidos en el medio, ¿ok? Los retail, más bien, vamos a enfocarnos más en los retail cuando vemos liquidez, ¿tá? Ahora más bien es una batalla entre instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio vuelve, por oferta, demanda, y llega a ese punto importante de sensibilidad, ¿tá? Estas instituciones no van a querer quedar en negativo, entonces vuelven a tomar decisiones. O que si en algún momento vendieron, cuando llegue nuevamente van a vender más, ¿tá? En este caso, fíjense que es la libra esterlina frente al dólar americano, o sea que si cae, quiere decir que la libra esterlina pierde poder frente al dólar americano. Es decir, básicamente, compran dólares, ¿está? Para que entiendan. O sea, al caer el activo GBP-US, quiere decir que el dólar se valoriza. Si se valoriza es porque hay demanda por el dólar. Al haber demanda por el dólar, el activo GBP-US cae, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio vuelve de vuelta, vuelven a comprar más dólares. En sí, eso es lo que sucede, ¿está? Pero esto aplica para todo. Si fuese en Tesla, por ejemplo, lo que sea, básicamente es posicionarnos un poco del lado del vendedor, ¿ok? Es decir, acá hubieron una venta masiva de acciones, por ejemplo, y cuando el precio vuelve nuevamente, ¿está? Lo que se provoca es que, por ejemplo, instituciones que no han vendido, ¿está? Tomen este punto como un punto de referencia para vender y seguir yendo a favor de la oferta, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ese vendría a ser el pin bar. Sigamos viendo a ver más pin bars. ¿Tá? Después vamos a aprender a seleccionar los pin bar, ¿no? Porque, ojo, importante acá, siempre cuando marcamos la zona de sensibilidad, ¿tá? Es el patrón de vela va a estar a la izquierda, ¿ok? O sea, el precio está acá. El precio aún no ha llegado. ¿Tá? Yo tengo esto. ¿Recuerdan los ojitos a la izquierda? Mi patrón de vela siempre va a estar a la izquierda. ¿Ok? Acá está el pin bar, la mecha. La zona de sensibilidad que estoy buscando es esa área. Estará a la izquierda. ¿Está? Y desplazo hacia la derecha. Al punto donde va a llegar el precio. ¿Está? Y lo importante es que no haya llegado nunca el precio. ¿Está? Después cuando vemos mitigación y entiendan qué es mitigación, van a entender mejor ese concepto. Pero yo ya les voy diciendo. Lo importante es que el precio nunca haya llegado a esa zona de sensibilidad. Que sea la primera vez que llega. ¿Está? Entonces eso para tenerlo presente. Bien. A ver, otro pin bar. Esto no es un pin bar bajista, quiero que entiendan. Fíjense que tiene cuerpo chiquito. Vamos a arrimarnos. Esto les explico porque a veces se marean. Cuerpo chiquito y mecha hacia arriba. Esto no es un pin bar. Esto es otro patrón de vela, pero no es de los relevantes. Esto, si tuviese mecha hacia abajo, ahí sí sería un pin bar alcista. ¿Ok? Eso para que lo tengan presente. Hay que tener en cuenta también dónde está posicionado el pin bar en la estructura, porque, por ejemplo, si esto fuese una de color negro, bajista, y nos deja un pin bar, y después se da vuelta hacia arriba, no nos sirve. El precio tiene que dejarlo en el patrón y hacer una reacción del lado opuesto de nuestra zona de sensibilidad. ¿Ok? Eso es importante también. Entonces, vamos a seguir buscando. A ver. Esto es un patrón que se encuentra, o sea, tiene frecuencia, ¿ok? Tiene frecuencia, es muy, se ve muy visible, ¿ok? Permítanme, vamos a iniciar, ahí va, bien, ¿está? Otro punto importante también es tener en cuenta en el punto en el que se encuentra el pin bar, ¿no? Porque de nada sirve, por ejemplo, me sirve este pin bar, porque esto es un pin bar bajista, ¿vieron? Pin bar bajista. Las negras recuerden que son velas bajistas, pero prácticamente están al final de un impulso. Cuando el precio vuelve, no me sirve ese pin bar, porque ¿cómo es la estructura? La estructura es bajista, ¿ok? La estructura es bajista.
Estoy entendiendo que predomina en el momento de las ventas. En este momento, yo lo que estoy viendo por estructura es bajista, entonces no me sirve este pin bar. Pero si este pin bar, por ejemplo, hubiese estado acá arriba, ahí sí me serviría. ¿Por qué? Porque acompaña la tendencia. ¿Ok? Acompaña la estructura. Entonces, como para ir ya mezclando una cosa con otra. ¿Ok? Vamos a seguir. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un pin bar, impulso, retro, impulso. Esto es un pin bar bajista en una tendencia alcista, que es la corrección de un impulso bajista. Bien, estructura de mercado. ¿Tá? Y fíjense que el precio cuando llega, reacciona. ¿Ok? Yo estoy en M15 igual. Hace una reacción hasta acá. ¿Tá? Pero de 16 pip. Bien, esto yo como siempre les digo, las zonas de sensibilidad que nosotros vamos a marcar van a tener una reacción respecto a lo que haya en el pasado, pero nosotros vamos a buscar reacciones, tenemos reacciones, ¿cómo decirlo? Ahí vamos a aprender lo que es el concepto de zonas de reacción válida, o sea, reacciones que verdaderamente muevan muchos pips y nos aumenten las probabilidades de éxito, ¿está? Nosotros acá, perfecto, sí, podemos tomar una compra, pero no es una reacción, tiene mucho riesgo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Para empezar, el RR es chiquito, vengo una tendencia bajista, esto es una estructura interna, ¿tá? Porque si yo miro la estructura interna en una temporada más chico, en M1, por ejemplo, es así, ¿ok? Es esto, ¿tá? Es esto. Y la reacción que provoca este pin bar bajista, básicamente es el retroceso de este impulso de M5, de estructura interna. Entonces, hay mucho riesgo. O sea, entonces, la reacción que verdaderamente buscamos es esta, a favor de la estructura también. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a aprender a filtrar estos patrones de vela o las zonas de sensibilidad que vamos marcando, ¿ok? A tener presente. Por ejemplo, bueno, esto no es un pin bar, esto es otro patrón, que lo vamos a ver también. Fíjense acá, acá sí tenemos un pin bar, ¿ok? Un pin bar, el precio reacciona, no es de lo que, no tiene las características que les voy a enseñar como para validarlo, no lo validaría este, pues para mí tiene mucho riesgo, pero bueno, es un pin bar y también hubo una reacción, ¿ok? Como para que vayan entendiendo. Fíjense acá, acá esto es otro pin bar y en el futuro, ¿qué pasa? Tiene una reacción y fíjense que va acompañado de la estructura. Que estructura externa, ¿está? Alto, bajo, alto más bajo que el anterior, rompe estructura, ¿ok? Y fíjense que hace esto y esto. Bueno, en realidad es así, tic, tic, impulso, retroimpulso, un fractal, retroceso profundo de este impulso y sigue cayendo. O sea, ¿y dónde finalizó este impulso? En el área de sensibilidad del pin bar, ¿tá? Que hizo una reacción, siguió cayendo. Eso le digo, siempre va a haber una reacción en la zona por algo que quedó en el pasado. ¿Está? Bueno, creo que se entendió, ¿ok? Creo que más o menos se entendió. Fíjense, acá hay otro pin bar, también tenemos una reacción en el open, la zona más sensible, pero es una reacción que esperábamos, ¿no? Eso yo no lo descartaría, pero eso más adelante yo les voy a estar enseñando por qué. Bien, pero lo importante es que entiendan, que vayan entendiendo un poco la idea del pin bar. Creo que acá no tengo historia, no tengo historia. ¿Qué es el pin bar, ok? Ese es el primer patrón que tenemos en la lista, ¿ok? Pin bar o vela martillo, alcista y bajista, son dos. ¿Tá? Luego nos sigue el engolfing. El engolfing o vela envolvente también se le dice, ¿ok? Y tenemos dos tipos también, bajista y alcista. Entonces vamos a aprender un poco este. Bien, el engolfing. Tenemos un engolfing es vela envolvente, ¿tá? Vamos a hacer el alcista, bien, y vamos a hacer el engolfing bajista. ¿Tá? Bajista. Bajista. Es un patrón muy fácil de identificar. Bien, muy sencillo. Y básicamente este patrón, el engolfing, está compuesto por dos velas. ¿Ok? Son dos las velas. Y lo que vamos a observar para identificar el engolfing, básicamente lo que nos importa es el cuerpo de la vela. ¿Ok? El cuerpo de la vela. Entonces, un engolfing alcista va a estar compuesto por dos velas. La primera vela va a ser una vela bajista, y la segunda vela va a ser una vela alcista. ¿Tá? ¿Cuáles son las características importantes a tener en cuenta del engolfing? Que el cuerpo de la segunda vela
Para empezar, punto número uno, debe de envolver. Envolver es que básicamente su apertura y su cierre es una vela más grande. Fíjense que envuelve la anterior, ¿ok? Envuelve la anterior. Por eso es engolfing, vela envolvente. ¿Tá? Entonces, la segunda vela, en el caso de un engolfing alcista, debe de envolver la primera vela del patrón. O sea, a la vela bajista. Y debe de ser vela con mucho cuerpo. ¿Ok? Vela con mucho cuerpo. La segunda vela tiene que tener mucho cuerpo. La primera vela suele ser una vela de poco cuerpo. No me interesa tanto las mechas, sino me interesa más bien el cuerpo de la vela. ¿Está? El cuerpo de la vela. ¿Qué nos identifica un engolfín? Básicamente lo que nos está diciendo es que en ese periodo de tiempo, recuerden que estos son temporales de vela, ¿está? Los vendedores fueron perdiendo fuerza y luego la siguiente vela que abre comienza a haber una predominancia absoluta de los compradores. ¿Ok? Que también lo que nos está diciendo es metieron mucho dinero, ¿está? Entonces, en la estructura tenemos un alto, un bajo, un alto, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo así, por decirles algo, ¿está? Y vamos a tener el engolfing. Bien, vamos a tener el engolfing. Alcista. ¿Dónde está nuestra área de sensibilidad? Acá le voy a agregar la mecha, ¿está? Porque para marcar el área de sensibilidad sí es importante, ¿está? Sobre todo en la primera vela, ¿tá? Pero en sí, el área de sensibilidad va del punto más bajo de la primera vela al punto más alto de la segunda vela, con mecha incluida, ¿tá? Con mecha incluida. Le voy a poner la mecha acá. Puede tener mecha, como puede que no. Eso va a ser relativo, va a variar. Pero lo que nos importa es esto, el área de sensibilidad. Esto es lo que nosotros queremos, ¿ok? Es decir, en esta área de precio es donde va a haber más sensibilidad a una posible reacción si el precio llegara a volver. ¿Está? Es decir, si nos hace, por ejemplo, acá un retroceso profundo, esta es el área donde el precio puede llegar a tener una reacción. Va a depender de la estructura y todo el contexto, qué tipo de reacción va a haber, obviamente, ¿está? Pero sabemos que ahí va a haber una reacción en esa área de sensibilidad, dentro de lo que es el patrón engolfing. Un engolfing alcista y luego el engolfing bajista es exactamente igual, mismas características, pero cambia el orden, ¿ok? Vamos a tener una vela, en este caso va a ser alcista, pequeña, y luego la vela que envuelve a esta vela alcista va a ser una vela de venta. ¿Ah? Una vela de venta. Patrón de dos velas. Vamos a ponerle las mechas. Bien. Vamos a ponerle las mechas para que se entienda. Por así. Uy, permítanme que le erré. Acá. A ver, bien. Y nuestra área de sensibilidad, recuerden que siempre marcamos hacia la derecha, es el área de la primera vela. ¿Ok? Esta es nuestra zona de sensibilidad de precio. O sea que si el precio vuelve, ahí es donde va a tener una reacción. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que tenemos un impulso, un retroceso, reacciona, nos deja el patrón, pongamos que nos deja ahí el patrón. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar es si el precio vuelve, va a tener una reacción. ¿Ok? En esa zona de sensibilidad. ¿Por qué? Porque acá hubo predominancia vendedora en el pasado. ¿Ok? Y la zona más sensible es esta área. Acá. ¿Ok? El área de la primera vela. Acá tenemos nuestra zona de sensibilidad. O sea que la zona de sensibilidad que nos da el engolfín alcista o bajista es esa. Vamos al gráfico y vamos a buscar. Esto es un patrón. También se le dice patrón de continuidad. También se le suele decir, ¿ok? Al engolfing. ¿Por qué? Porque cuando deja un engolfing, básicamente cuando lo que se suele decir es cuando nos deja un engolfing, en este caso es cuando se forma el engolfing, lo que nos está diciendo es que va a continuar bajando. Y, o sea, también lo usan como confirmación algunos, básicamente, ¿no? Pero eso es como que mirarlo de este lado, ¿no? El precio llegó, reaccionó, me dejó un engulfing, entonces lo toman como patrón de continuidad, o sea, va a caer un poco más, va a seguir cayendo, porque está viendo predominancia vendedora en este ejemplo, ¿está? Pero no solamente nos dice que está continuando, sino que nos deja una zona de sensibilidad donde cuando si el precio vuelva,
va a seguir reaccionando de vuelta. Va a haber una nueva reacción, ¿ok? También se le dice eso, patrón de continuidad, le suelen decir. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar engolfing. También es un patrón que se ve muy frecuente, sobre todo, por ejemplo, los engolfings bajistas suelen estar al final del retroceso, suele haber, ¿tá? Por ejemplo, en una estructura de mercado suelen estar en los altos de la estructura, ¿tá? O recuerden, no tenemos estructura interna o externa. Bueno, en fin, suele estar en los altos de la estructura, ¿tá? Puede ser en un alto externo o interno. Bien. Y los engolfing alcistas suelen estar en los bajos de la estructura. ¿Tá? Entonces, básicamente para que entiendan, va a ser al final de un retroceso y iniciando un impulso. Bien. Los engolfing. Es un patrón muy, muy relevante. Acá, esto no es un engolfing, ¿tá? Es parecido, después yo les voy a enseñar otro patrón. ¿Tá? Por ejemplo, esto no es un engolfing, porque fíjense que esto cae y necesitamos, en realidad, siempre es de izquierda a derecha, ¿no? La segunda vela debe ser más grande que la primera es la blanca y la segunda es la negra, entonces no es un engolfing, para que lo entiendan, nada modo repaso, ¿bien? Entonces, ejemplo, esto sí es un engolfing, ¿tá? Esto es un engolfing, acá tenemos un engolfing, tac, tac. Fíjense que en este caso, el precio reacciona dentro del mismo impulso, o sea, esto hace así, ¿tá? Sube, reacciona en algo del pasado, que vamos a ver, miren, reacciona en un pin bar, cae, vuelve a la zona de sensibilidad y sigue cayendo. En este caso, es a través de una estructura interna, pero esto es un engolfing. Volvió, open y reaccionó. ¿Se dieron cuenta? ¿Y a qué reaccionó del pasado? Miren qué loco. A un pin bar. A un pin bar bajista. O sea que en el pasado había un pin bar. Ahí es donde yo les digo cómo se va armando la estructura, ¿se entiende? Bien. Esto reaccionó en el open. Fíjense que en el futuro, ay, fue la primera vez que llegó acá, pero en el futuro llegó a la zona de sensibilidad, tuvo una reacción, pero no es la reacción que esperábamos. Fue un retroceso interno de este impulso. ¿Tá? Acá sí fue una reacción linda. Después vamos a aprender a identificar. Eso es cuestión de tiempo y horas de gráfico. Por ejemplo, acá tenemos un engolfing. ¿Ok? Engolfing, fíjense que el precio reacciona al open, ¿tá? Pero no es una reacción de la que esperábamos, pero reaccionó. Acá lo que estamos aprendiendo es que para que vean que cuando hay engolfing hay reacción. Después vamos a aprender a filtrar. Por ejemplo, acá, estructura interna, impulso, retro. Bien. Esto es un impulso interno. ¿Tá? Acá vamos a marcar la estructura de todo esto. ¿Tá? Esto es un impulso interno. Mm, por reglas de estructura, ahí, fíjense, vamos a hacer así, sí, llegó el 38, tenemos esta estructura mayor, pero a su vez tenemos una estructura interna, bien, una estructura interna y dentro de este impulso otra estructura interna, ¿ok? Y fíjense que acá nos deja en este retroceso de este microimpulso, impulso, retrocede y nuevo impulso creando un impulso mayor, tenemos un engolfing. ¿tá? Tenemos un engolfing. Bien, ahí, reacciona. Esto es un engolfing alcista, una tendencia alcista. ¿tá? Engolfing bajista, acá nos crea un engolfing bajista, llega, reacciona, bien, perfecto. Fíjense, engolfing alcista, alcista acá, ¿tá? Llega, reacciona. Igual este engolfing no me gusta tanto por el cuerpo de la primera vela. Me gusta que el cuerpo de la primera vela sea más chico, ¿tá? Sea más chico. Y la segunda vela que tenga un cuerpo que envuelva literalmente con fuerza. Esos son los que más me gustan. Bien. Mm, esto es otro patrón. A ver si vemos alguno más. Acá, por ejemplo, otro engolfing que no me gusta tanto. Llega el open, enseguida y reacciona. ¿Tá? Y bueno, podemos seguir buscando y les aseguro que... Ah, y es un patrón muy frecuente este, el de engolfing. Ujú, ujú. A ver, a ver. Esto no es... Esto tampoco. Bueno, por ejemplo, acá... Pasa que acá hay otro tema que no hemos dado, que es equilibrio del mercado. El mercado siempre va a tender a priorizar el equilibrio.
¿tá? Pero bueno, en fin, no hemos dado ineficiencia. Esto es una ineficiencia. Fíjense que acá hay un engolfing, el precio llega, hace una pequeña reacción como que hay un, estoy en M15, ¿no? Si me voy a M1 acá hay como una lateralización. En M1, si yo ampliara esta zonita que está acá, básicamente lo que voy a ver es esto, ¿ok? Esto, como una lateralización dentro de esta área, ¿está? Es decir, por la resistencia del engolfing. Pero el precio priorizó equilibrar algo que no lo hemos visto, ¿está? No hemos visto todavía ese equilibrio. Bueno, igual, no, sí, esto es un engolfing, ¿tá? Más chico, pero es un engolfing. Ahí, ¿está? Pero priorizó equilibrio de mercado que no hemos dado todavía. Después vamos a aprender todos esos detalles. Bien, entonces chicos, nada, los invito, para que no nos quede muy larga la clase, ¿tá? Los invito a que repasen estos dos patrones, ¿ok? Repasen el pin bar, recuerden que tenemos alcista y bajista, recuerden que nosotros a través de los patrones vamos a identificar las zonas de sensibilidad, que es lo que buscamos. Entonces, repasen los pin bar, cómo son, cómo es un pin bar, una vela martillo alcista, cómo es un pin bar bajista, ¿tá? Y vayan al gráfico a identificarlo, ¿tá? Un pin bar alcista realmente en la tendencia que estamos buscando y un pin bar bajista en la tendencia que estamos buscando. Alcista, tendencia alcista, va un pin bar bajista en la tendencia bajista y posicionado en el punto de la estructura correspondiente. Es decir, un pin bar alcista nunca me va a servir si está al final de un impulso. Me va a servir cuando está al inicio de un impulso, bien, ya sea de estructura externa o interna. Y lo mismo un bajista. También aprendan a ponerle un poquito de coherencia de dónde iría, ¿no? Observarlo desde ese lado. Y los engolfing lo mismo, ¿tá? Repasen exactamente lo mismo. Repasen el engolfing alcista, el engolfing bajista, ¿tá? Como está conformado, vayan al gráfico y busquen velas engolfing y marquen la área zona de sensibilidad y van a ver que siempre van a haber reacciones, ¿tá? Van a haber reacciones más grandes, reacciones más cortas. Eso después van a aprender a verlo cuando ustedes cuando empecemos a complementar estructura y zonas, ¿ok? Así que chicos, esto es todo por hoy. En la clase que viene seguimos con sí, nos van quedando 5 patrones, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y espero que pasen lindo.